poco para compensar, digamos, estos días que se pudiera superar este valor, la misma normativa considera estos niveles de emergencia, desde alerta, preemergencia y emergencia. Dependiendo de los rangos, entonces, define algunas medidas complementarias para atacar el episodio puntual. Y esto ocurre también con los otros parámetros, pero como tienen valores distintos, normalmente hay una equivalencia de llevar los valores de concentración a un índice, de tal manera que uno puede comparar la calidad del aire en función de distintos parámetros con un índice común. Y la norma secundaria en este caso que nos permite también diferenciar en función de periodo, pero está orientado a proteger otros elementos, en este caso particular el ámbito silvopático y la vida silvestre, principalmente la vegetación. O sea, bosques nativos y plantaciones están protegidos por esta normativa y se divide en este caso por área geográfica, porque la zona más rodeada está hacia el sur, donde se pueden producir más efectos. Y si uno puede decir que es muy permisiva, en este caso, en el sur, digamos, los promedios normales que se exigen son mucho más estrictos que la norma primaria, aunque en los promedios diarios andamos, por lo menos para el sur, andamos menos equivalentes en los efectos de la salud de las personas. Luis Ariel, estaba esperando que yo no Salud. Entonces ahí yo le muestro estos dos ejemplos de normas de calidad, una primaria y una secundaria, pero existen muchas otras normas de calidad del aire, por ejemplo, no solamente la de 2,5 que les mostré, sino que también de material particulado de 10 micrómetros, de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono y plomo, pero también en otros ámbitos. En calidad del agua también hay normativa específica para agua potable, hay una para riego, para otros usos recreacional, vida silvestre, etc. Los ruidos y vibraciones también tienen sus propias normativas, la luminosidad, la radiación y algún otro contaminante que se pudiera conseguir. Y después habíamos visto lo que sucede en el trabajo, que en este caso hay un decreto particular del Ministerio de Salud, que si bien está orientado a la salud de las personas, pero más que las personas en general, de los trabajadores que laboran donde se desarrollan determinadas actividades. Y por lo tanto, hay distintas medidas que tienden entonces a controlar enfermedades profesionales, pero que son rangos quizás más permisivos en el sentido que se pueden complementar con elementos de protección personal. Pero no que puedan también liderar lo que sea, sino que también tiene que ser compatible con el uso. O sea, si un ruido extremadamente alto, por mucho que uno tenga un audífono, el ruido no pudiera llegar igual a los ruidos, con una exposición a largo plazo. El 594 ese tiene que ver con seguridad, ¿cierto? Tiene que ver con seguridad, incluye distintos elementos, no solamente, pero habla de contaminación especial, químico, físico y biológico, pero también habla de condiciones de ventilación, de saneamiento básico, para asegurar que por muy remoto que sea el trabajo, tiene que tener acceso a agua potable. Obviamente que si está lejos de la ciudad no va a ser de una empresa sanitaria. Por eso cuando hay corte de agua hay que, claro, suspender la actividad. Sí. Bueno, hay diferentes tipos de actividades, pero sí, se supone que uno tiene que tener esas condiciones de tener agua potable, agua servida y por tanto, bueno, si fuera un periodo corto, puede hacerlo, pero en general, cuando ya es un periodo más extenso, hay un riesgo a la salud. Entonces, en este caso, ¿qué pasa si justo nos va a hacer, digamos, a mediodía y no hay agua? Bueno, podríamos a lo mejor, pero el día está cerrado aquí en la cafetería, entonces no ni siquiera está esta alternativa, y además como un derecho laboral de ir a dotarse.
Ahora, cuando se programa o cuando es muy largo, está la eventualidad de instalar estanques para abastecer con agua potable, que obviamente se va a ir cambiando de hacer. Pero también depende del tipo de actividad que se realice, esos estanques normalmente están pensados para el uso doméstico. O sea, si en la casa no tenemos agua, bueno, tenemos que tener algún tipo de fuente alternativa. Pero cuando ya es una industria, sobre todo que trabaja con manipulación de alimentos, es mucho más crítico. ¿Ya? Y si hay que dar colación, digamos, o el espacio por lo menos para la colación, no están las condiciones, también no se puede. O sea, uno podría a lo mejor estar 1 o 2 horas sin agua, pero más allá de eso ya los baños están sucios, no hay posibilidad, digamos, de hacer una colación con las manos limpias, o sea, es parte, digamos, de lo que se pretende proteger. Entonces, por eso es una norma de calidad, porque se mide dónde están los trabajadores y no necesariamente dónde está la fuente de emisión probablemente. Bueno, hasta ahí tenemos entonces todo lo que es el tema de calidad. Y lo que nos había quedado pendiente eran los temas de emisión. Las emisiones se miden directamente en la fuente, a diferencia de la calidad, que es donde están los efectos. Por lo tanto, si hay trabajador aquí, para esta normativa, lo voy a medir ahí, pero si hay acá también, voy a tener que también asegurar allá. Y de hecho, digamos, por ejemplo, el saneamiento, yo tengo, digamos, 10 hectáreas donde estoy trabajando, no puedo tener un baño, digamos, que esté 200 metros más allá. Tengo que tener, asegurar que todas las personas. Creo que un baño por cantidad de trabajadores. Por cantidad de trabajadores y por distancia a recorrer. Dependiendo un poco de la labor que se realice también. Pero el terreno casi la mayoría son más de 200 metros algunos. Puede hacerlo, pero no 1 kilómetro, ¿no? Claro, en el caso de Guachipato por lo menos. Un arbolito, pero tiene todo despejado. Bueno, normalmente si debiera haber baños químicos, digamos. Y de hecho, digamos, acá los que están trabajando en la calle tienen baños químicos, pero se los van moviendo dependiendo de dónde se trabajan. No se lo ocurre. Más insalubre que... Esas son los baños. Bueno, en este caso las normas de emisión, aquí hay un ejemplo de los vehículos motorizados livianos, en el sentido de que las normas de emisión están diferenciadas por tipo de fuente, más que un contaminante particular. En general, las normas de calidad regulan un contaminante en todo el país, en el caso de las normas primarias, en las normas secundarias como por sector. Pero en el caso de la emisión va a depender del tipo de industria y qué tipo de emisión es la que se está viendo. En este caso, esta norma que es del año 91, bueno, tampoco antigua, pero sigue vigente, en la cual regula las emisiones de los motores livianos, que diferencia un poco a algunos tipos de vehículos y el tipo de combustible. Principalmente en esa época estaba el diferenciar los que utilizaban gasolina con plomo de la gasolina sin plomo. Hoy en día no tiene tanto sentido el hablar de gasolina con plomo, que ni siquiera la venden. Y ahí se crearon estos sellos verde, amarillo y rojo. Es que el rojo era los que usan gasolina con plomo, los amarillos con condición intermedia y los verdes los convertidos catalíticos que usan gasolina sin plomo. Con la B-Power. Entonces, todavía están esos sellos disponibles, pero quizás no tienen, bueno, hay vehículos antes de esta normativa y por lo tanto querían tener todavía su sello rojo. Pero hoy en día los vehículos de ese tipo son mucho mejores. Bueno, y también regulan lo que son revisiones de gases que son independientes de restricciones vehiculares. O sea, cuando se superan las normas por calidad se puede generar restricciones. En este caso, si se emite, por ejemplo, material particulado, en el caso de los vehículos a petróleo, cuando hay restricción, o sea, cuando se supera la norma de calidad, uno puede restringir y generar restricciones vehiculares. Como, bueno, Santiago se experimenta bastante todavía.
pero lo que se mide acá es la revisión de gases por lo menos una vez al año para poder poner esos límites. Entonces, lo que regula acá o diferencia las emisiones que están en el tubo de escape principalmente, pero también algunas emisiones que por evaporación, ¿ya? Y lo que se entiende por vehículos livianos son los menores a 2.700 kilos y con 4 ruedas. Entonces ahí va desde un vehículo, a lo mejor un City Car, a una SUV, digamos, que también cumple más o menos eso. Bueno, ahí definen límites, en este caso depende si es un vehículo liviano de pasajeros o comercial liviano, la normativa que está orientada a eso, pero restringen los hidrocarburos que tienen límites en función, digamos, del tipo de vehículo, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y material particulado, con algunas salvedades en este caso de que esto está pensado para gasolina en general, por lo tanto si alguien usa gas natural comprimido, ese límite cambia. Y el material particulado solo se exige en vehículos diésel, porque en general las gasolinas no emiten material particulado, o sea, estén quemando aceite o cosas así. Y estos valores son válidos para vehículos entre el año 91 y 98, obviamente las normas se han ido actualizando, pero actualiza para los años, o sea, desde que se dicta la norma en adelante, y no se trata. Entonces tampoco se le puede exigir más allá de lo que pueden, porque por tecnología no pueden disminuir mucho más allá de eso. Bueno, los límites de esa revisión técnica, puede ser el formato antiguo que viene más en digital, pero en este caso se hace medición en dos condiciones: el ralentí, que es cuando el vehículo está detenido y el motor funcionando 100%, que básicamente son bajas revoluciones, y a alta velocidad, que normalmente sería la condición de operación. Normalmente se acelera pero sin desplazar el vehículo, y se exigen valores de monóxido de carbono máximo, hidrocarburos máximo, y la sumatoria de monóxido más CO2 un mínimo de 6% para asegurar que exista una buena combustión. Lo ideal es que se queme todo el combustible, por lo tanto no debería salir hidrocarburos, y que ojalá todo sea CO2, por eso se exige ese mínimo, y bueno, es más fácil medir el conjunto, pero eso también, o sea, el monóxido también se limita por lo que habíamos visto. Y entonces uno de entrega ya cumple y por lo tanto puede circular sin mayor problema. El problema es cuando la gente no da tiempo a hacer su revisión técnica, se hace paralelo a la revisión de gases para los de aquí 2 veces. Cuando partió esto a veces no ponía el tiempo. Entonces ese es un claro ejemplo, digamos, de una norma de emisiones. Obviamente esto no se aplica a vehículos eléctricos porque al no haber un motor no hay este tipo de emisiones. Bueno, hay otras normas. En general los vehículos, hay normas para vehículos livianos, para vehículos medianos, para vehículos pesados, para uso de transporte público, para vehículos particulares, para motocicletas, y por lo tanto cada eso es una norma distinta. Obviamente los tipos parámetros, al ser motores de combustión, son más o menos parecidos, lo que cambia un poco son los niveles, y en función de la tecnología también a veces está incluso diferenciados por vehículos. En el caso de emisión de ruido, los buses de locomoción colectiva urbana y rural se les controla las emisiones de ruido, aunque a veces uno no ve si lo pasa. Bueno, y en algunos casos se exige una vez al año, que a los particulares, y a los privados, o en este caso los públicos, se les exige cada 6 meses. Entonces ahí también, al ser normativas diferentes, focalizan mucho más los fuentes que tienden a emitir más, o que si emiten lo mismo que, por ejemplo, que un particular, pero es un uso mucho más intenso, importante. Ahí restringir mucho más, incentivar que haya mayor eficiencia,
que a lo mejor una persona que usa el vehículo para ir a comprar al supermercado 2 veces a la semana. Es un poco de lo que se regula diferenciando en función del tipo y uso del vehículo. Bueno, en el caso del agua también hay normativas de emisión. Yo si voy a descargar al alcantarillado, a los ríos, al mar, a aguas subterráneas, tiene normativa específica. Es decir, bueno, si yo descargo al alcantarillado, ¿por qué necesito una norma de emisión? Bueno, esa de agua que después se vuelve a utilizar, quizás en el proceso se... No, lo que pasa es que en este caso cuando descargamos al alcantarillado está diseñado para recolectar todo lo que son las aguas residuales de las casas y que pasen por una planta de tratamiento que va a trabajar con cierta calidad de agua. Por lo tanto, cuando hay una descarga industrial puede afectar lo que debiera de ir y por lo tanto afectar al tratamiento y por lo tanto perder todo el beneficio que se pretende lograr con la planta de tratamiento. O sea, el proceso está pensado para cierto nivel de contaminación, ¿no? Sí, para niveles equivalentes a las emisiones domésticas. Y por lo tanto, en este caso, a las industrias que descargan la alcantarillado se les exige que cumplan con un equipo, o sea, no necesitan descargar agua limpia, ¿ya? Pero sí un agua en condición equivalente, de tal manera que, por ejemplo, si un agua que tiene mucho más contaminación, a lo mejor puede hacer algún tipo de tratamiento que le permita después tener un equivalente a un agua doméstica. Y por eso entonces está esta normativa que se regula las descargas, pero en este caso principalmente de la industria. Pero tampoco de grandes industrias, a veces puede ser simplemente una carnicería, digamos, que de repente en su proceso a lo mejor bota muchas grasas y pueda entonces afectar al sistema alcantarillado. Por ejemplo, en este mismo caso, se cuantifica, bueno, no sé, pero se cuantifica cuando las personas botan aceite. No. Taller mecánico, ¿no? Claro, porque Un taller mecánico, sí. Porque eso igual el aceite. Sí, se entiende que, bueno, quizás lo ideal a veces es recolectar el aceite, pero si te vas a tirar con la basura al suelo, va a ser peor que el agua. El aceite, por lo menos el doméstico, se puede, digamos, manejar de alguna forma. Quizás el mismo problema tiene las grasas que tienden, digamos, a tapar los alcantarillados que los aceites en sí. ¿Y qué sería lo recomendable en este caso? ¿En botellas como las de la gente? Normalmente lo ideal es almacenar en botellas para que se recicle, digamos, como si no hay un proceso de reciclaje. La alternativa es dejarlo en el sistema alcantarillado. Pero la idea también no concentrarlo, digamos, o sea, tratar de descargar en pequeñas cantidades. Y bueno, y todos los restos de grasa, eso sí generan más problemas. Sí, pero en este caso está pensado un poco para lo que se sale de la normalidad de los hogares. Y de hecho, digamos, se controla, digamos, ese tipo de descarga a la industria, obviamente a uno como usuario individual, como mucho que uno puede tener un emprendimiento a lo mejor de empanada. Bueno, eso a lo mejor va a tener una descarga un poco más concentrada quizás en algunos momentos que una casa que no hace falta o el volumen importante, por lo tanto quizás no se nota mucho, pero debiera tener algún grado de registro. Bueno, en general también hay normas de emisión en particular para industrias, por ejemplo la fabricación de curva craft, esencialmente para fabricación de papel. Obviamente en esos procesos se generan muchos más dolores. Entonces cuando uno pasaba a hacer una celulosa, o sea, en Arauco, en Nacimiento, normalmente en Laja, era un característico un olor. Entonces, bueno, ahora hay normas específicas que tratan de regular y que, si bien no necesariamente impiden del todo
¿ya? Pero sí es algo más soportable. O el arsénico emitido por, al aire por normalmente fundición. Entonces eso también es una norma específica. O material particulado, en este caso de fuentes estacionarias puntuales y iguales. O sea, si yo tengo una central termoeléctrica, ahí, y es a petróleo o a carbón, voy a entonces tener emisión de material particulado y por lo tanto va a ser estacionaria, ¿no? A diferencia de las normativas asociadas a los vehículos que se están desplazando, y también entonces tiene su normativa específica. Bueno, y también hay normas, así como hay una norma de calidad lumínica, también hay de emisión, que regula, digamos, cuando tienen sobre todo la luminaria en las casas, tienen que proyectar todo hacia abajo en determinadas frecuencias, con determinadas restricciones, que por ejemplo acá en Concepción no es aplicable, en este caso se aplican básicamente en zonas cercanas a observatorios que aprovechen, digamos, la calidad del sitio. Entonces, hay distintos ejemplos. Yo en la plataforma les dejé algunas normativas donde ustedes pueden ahí visualizar un poco el detalle de en qué consiste la normativa, qué líneas es de emisión o de calidad. Y un poco para ir aplicando esto, porque aquí suena un poco muy conceptual, y la idea es no ponernos a leer el detalle de cada una de las normas, sino un poco los conceptos básicos. Sí, la idea es analizar en este caso datos reales, en este caso en el sector asociado a la estación en Coronel Sur, en que se registró la concentración de dióxido de azufre en partes por millón entre los años 2016 y 2018, entonces 3 años, y ustedes ven eso, y es bastante variable. Entonces la idea en este caso, bueno, uno dependiendo de los valores tendría que determinar los percentiles, los máximos, los mínimos, los promedios, para no tener que entrar a calcular eso. Aquí está resumido un poco la cantidad de datos registrados. No siempre coincide porque en teoría deberían haber 365 datos, o 700, 366, pero muchas veces por distintos motivos, se corta la luz o hay algún problema operativo, se pierden algunos datos. Entonces ahí está el valor máximo y están los 7 máximos, están los promedios por año, los promedios en los 3 años, la mediana que es un poco del 50% de los datos, y ahí ustedes tienen que comparar entonces con la normativa, en este caso, de la norma. ¿Cuál es la norma que se aplicaría en este caso? Bueno, yo les dejé como unas 4 o 5 normas. Busquen dentro de esas normas cuál es la que se aplica en este caso. En este caso, si está ubicada, digamos, en una zona urbana, debería ser, digamos, una norma de calidad. Entonces, si usted lee y la norma dice que es de emisión, ya no necesita seguir leyendo, el mismo título va a decir. Y en este caso tiene que ser una norma que regule el parámetro que estamos revisando. En este caso es dióxido de azufre. Entonces, si dice que va a regular material particulado, también no va a ser esa la norma que se va a necesitar. Obviamente, entonces depende de lo que diga la norma. Ahí ustedes ven si usan el máximo, el tercero, el séptimo, o usan alguno de estos promedios, dependiendo de lo que diga la norma. Y eso, la aplicación, la planilla está disponible en un Excel, digamos, en la plataforma. Así que la idea es que avancen para. Si algo no quedó claro o quiere precisarse, digamos, ahí aprovechen de revisar.
Diego Arias. Gustavo Burgos. Presente. José Cárdenas. Eric González. Gerardo Guzmán. Joaquín Corral. Presente. Wilson Leiseca. Presente. Víctor Molina. Presente. Abel Lemo. Para que me escuches. Esteban Rocha. Presente.